Luis, con quien hemos estado trabajando hoy a la mañana, acá junto con el decano y con algunos otros docentes, respecto al tema de discapacidad. Bueno, José Luis Aguirre viene de Rosario, del Instituto Universitario de Rosario. Viene trabajando en un proyecto que se llama Redes, que fue presentado a nivel nacional y que tiene una proyección a nivel de América Latina con el tema de la discapacidad o de discapacidad en general, y que en relación a las currículas de las universidades nacionales y privadas. Yo soy docente de la Cátedra de Salud Mental y me animo a decir que tenemos una falta muy grande en nuestros lineamientos curriculares, porque tenemos una deuda más que una falta, una deuda muy grande con respecto al tema de discapacidad, enmarcada en los derechos humanos, que por suerte últimamente las convenciones han sido algunas de ellas transformadas en ley, con lo cual vamos a tener que ponernos los pantalones largos en las universidades argentinas para ver cómo generamos los espacios desde el concepto de discapacidad enmarcado en los derechos humanos, es decir, tomando a las personas como sujetos de derechos, no como tutelados. Y bueno, acá les dejo con José Luis, que es un honor. ¿Qué? Jesús. Bueno, gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Desde Vanguardia queremos dar la bienvenida a este encuentro y especialmente a la gente de Educación Especial que se acercó a nuestro departamento para compartir este espacio y poder entre todos mejorar un poco las prácticas en relación a la discapacidad y sentirse parte también de la Universidad del Sur, que es lo que por ahí queremos demostrar con este espacio. Esperamos que lo disfruten y... Muchas gracias. Bueno, no sabía que había gente con trayectoria, con recorrido. Está bueno. Bueno, buenas tardes. Estoy contento de estar acá. A todos los que les dije que me gustaba Blanca me dicen somos muy autocríticos. Bueno, yo tengo una relación de trabajo y de amistad con Pedro no hace mucho tiempo y bueno, gentilmente casi sin saber lo que estaba haciendo, porque hace esas cosas, me invitó a venir a charlar con ustedes, corre ese riesgo y bueno, para mí es un gusto poder. Alguien me decía, ahora vamos a aprender mucho de ustedes, y yo se lo dudo. Lo que me interesa es que podamos, a partir de algunas ideas que yo tengo, poder conversar con ustedes y ver qué es lo que mejor se puede hacer. Cuando digo qué es lo mejor que se puede hacer, estoy hablando. Hay una acepción de clínica, ¿sí? Que quiere decir cuidar al otro, tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Y para mí el trabajo en salud, en cualquier perspectiva de salud, tiene que ver con cuidar a otro. Entonces, cuando digo de poder pensar qué es lo mejor que podemos hacer, es cómo podemos cuidar a otro sin dejar que ese otro deje de ser un ser humano. Ese es el problema que tiene la salud. ¿Okay? La salud en general, cuando cuida, tiene problemas para mantener el estatus de humano al que cuida. Bueno, te voy a explicar ahora. ¿Sí? Y ese es un gran problema. Una
mucha gente que ha trabajado en esto durante muchos años y que lo ha venido pensando y lo ha venido proponiendo, es que la discapacidad no es algo que existe en la naturaleza. ¿Sí? Muchos dirán, bueno, yo conozco gente con discapacidad, tengo familiares, ¿qué está diciendo? Digamos, no es algo que uno sale y lo encuentra en la naturaleza a una persona con discapacidad. La discapacidad es una construcción social y discursiva. ¿Sí? Es como, por ejemplo, el yogur. ¿Sí? Uno para hacer el yogur tiene que meterle unas bacterias a la leche para que la bacteria la transforme, ¿sí? Y se produzca otra sustancia. Ahora, nadie se lo quiere decir que esa bacteria es el humano. Esa bacteria está produciendo algo que es para el consumo humano, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, esa bacteria en un cuerpo humano produce una enfermedad, por ejemplo. Puede producir otro proceso que degrada el metabolismo, produciendo una enfermedad. Pero va a ser enfermedad siempre y cuando haya alguien que la nombre como enfermedad. ¿Sí? Lo que hoy nosotros llamamos discapacidad, hace tiempos atrás, años atrás, en otros momentos de la historia, no existía como tal. ¿Sí? Se le daba inclusive otros tratamientos. Y es posible que lo que hoy conocemos como discapacidad, dentro de algunos años, ya no sea una discapacidad. ¿Sí? Yo siempre cuento que, por ejemplo, hasta octubre de 1973, la homosexualidad, ¿sí?, era considerada una enfermedad. Después del Congreso de octubre del 73 de la Asociación de Psiquiatría Americana, por la presión de los grupos homosexuales de California, ¿sí?, por la presión política, la Asociación Americana tuvo que sacar la definición de la homosexualidad como patología del DSM. O sea que antes de octubre era una patología, después de octubre dejó de ser una patología. Esto demuestra que la homosexualidad no existe en la naturaleza. ¿Sí? La discapacidad tampoco existe en la naturaleza. Es una nominación que hace un sector de la población sobre otro sector que tiene determinadas características. ¿Sí? ¿Y por qué hay un sector de la población que nomina de determinada manera a un grupo de sujetos o a una persona por determinadas características personales, tanto espirituales, emocionales o físicas, de una manera o de otra? Porque cada sociedad prevé para sus individuos un tipo de utilidad. ¿Sí? Todos los que venimos a este mundo venimos para formar parte de un cuerpo social en el cual nos esperan ciertos roles. ¿Sí? Cada uno, los roles conocidos, ¿sí? De hijo, de padre, de obrero, de maestro, de médico, de cura, de monja, ¿sí? Todos este sistema nos espera para que ejerzamos una función. ¿Sí? Ahora, cuando nuestro soporte físico, ¿sí?, nuestro cuerpo, o nuestra mente, nuestro espíritu, no se adecúa a esa funcionalidad que nos espera, nos colocan en lo que se llama alguna etiqueta. ¿Sí? O somos discapacitados, o somos locos, o somos criminales. ¿Sí? ¿Es más o menos un destino de eso? ¿O somos enfermos? Pecadores. O pecadores. ¿Sí? Es decir, son todas designaciones que dicen del déficit
que tenemos para llevar adelante una determinada función social. Pero ya se están dando cuenta que cada vez nos alejamos más de esperar que la discapacidad exista en la naturaleza. Es una designación que en general hace un grupo de poder sobre un grupo que no tiene el poder. Tradicionalmente, y está muy bueno que se pueda decir esto en la Facultad de Medicina, ese grupo de poder fueron los médicos. ¿Sí? Primero fue la Iglesia, la que dijo quiénes estaban de un lado de la línea y quiénes estaban del lado de la otra. ¿Sí? Después la medicina pudo reemplazar a la Iglesia y ser más precisa y crear más clasificaciones. ¿Sí? Y la clasificación es eso, poner a cada grupo, cada persona en un lugar diferente. Y esto tiene una intención, tiene un fin, ¿sí? Que es básicamente en nuestras sociedades industriales o postindustriales la de tener sujetos que sean productores, ¿sí? De bienes, de servicios, ¿sí? Es decir, que trabajen para reproducir el sistema social. Cuando hay alguna de estas personas que, por lo que de alguna característica, no está en condiciones, por alguna cualidad o alguna característica que va a tener en la reproducción, va a ser encasillado en alguno de los lugares esperados. El pecador, el loco, el delincuente, la persona con discapacidad, el enfermo, el chico que no aprende. ¿Sí? Bueno, del chico que no aprende hay todo campo maravilloso que vamos a charlar. No sé, ¿se dieron cuenta que cada vez hay más chicos con síndrome de hiperquinesia? ¿Qué será? ¿Que estamos comiendo? ¿Será el aire contaminado? ¿Qué será? Yo tenía en Santa Fe, fui a una escuela y un curso de 40 chicos, había 29 chicos diagnosticados con hiperquinesia. Entonces yo le dije a la directora estaba muy alarmada. Entonces le digo, señora, ¿qué está pasando con la escuela? Que tantos chicos. Digo, usted no se preguntan por qué hay tantos chicos en un aula con síndrome de hiperquinesia. Claro, la cuestión es que si un chico tiene hiperquinesia, ¿saben la historia de la hiperquinesia? Un laboratorio alemán, en la década del 70, descubre, por una serie de, casi por casualidad, un medicamento, estaba buscando otra cosa, pero descubre un medicamento que, buscando un estimulante neurológico, descubre que esa droga en realidad bajaba la actividad física, la actividad emocional, lo atacaba, deprimía el sistema neurológico. Entonces, tenían una droga, pero no tenían a quién aplicársela. ¿Sí? Entonces, en el caso del síndrome de desatención, hiperquinesis, primero estuvo la medicación. ¿Sí? Y después tuvieron que crear la enfermedad para poder dar la medicación. ¿Sí? La Ritalina. ¿La famosa Ritalina? Claro. La famosa Ritalina sirve para que los niños se aplaquen. Si hay un niño que se aplaca, la maestra puede dar clase. ¿Sí? Si la maestra puede dar clase, se siente mejor y la institución siente que está cumpliendo su cometido. ¿Sí? Pero el problema lo seguimos teniendo. La pregunta es por qué ese niño no puede aprender. Porque a lo mejor no puede aprender porque los contenidos curriculares son muy malos. ¿Sí? Porque a lo mejor dentro del aula, en vez de haber 20 pibes, hay 48. ¿Sí? Porque los pibes se aburren. ¿Sí? Los niños son creativos casi por naturaleza. Y además porque a los docentes les molesta mucho que un chico no atienda. ¿Sí? Yo, si ustedes estuvieran jugando de cartas en este momento, yo me tendría que preguntar qué pasa que no puedo captar la atención. No diría que ustedes están enfermos. ¿Sí? Bueno, en general, esto en general, en términos generales,
la escuela está acudiendo a la medicación y está etiquetando con un rol de enfermo a chicos que tienen otros intereses. Es muy diferente sufrir por una patología a tener otros intereses. ¿Y cuándo es el médico? ¿Eh? Ah, bueno, Hay médicos que hay una asociación muy partidarios de totalmente. Bahía Blanca. Sí. Cuando yo digo escuela, exactamente. No, Escuela no porque está el chico asociada. molesta en la escuela, sino porque molesta en la casa, quizás no se Sí. Sí, porque además hay otra cosa. No me quiero extender mucho en este tema, pero los niños, antes, los que tenemos menos de edad, compañeros. Yo digo, un chico que no atendía en la escuela, ¿sí? O que se portaba mal, la docente o la institución tenía otras cosas, otras maneras de arreglarlo. ¿Sí? La vieja y querida penitencia, ¿sí? Un tirón de pelo, yo ahora no tengo de los tirones que me han dado. Algún otro tipo de contención, ¿sí? Que tenía que ver con el contacto físico, no es una apología del castigo, digo, había otras maneras, ¿sí? de contener a alguien. Hoy esa contención se la da la medicación, se la da la medicina. Esto es lo que digo. Entonces, lo que se ve en las instituciones es que hay un avance muy importante de lo que se llama la medicalización de la vida cotidiana. ¿Sí? Otro ejemplo, antes los varones, ¿sí? que teníamos la pretensión de iniciarnos sexualmente con alguien, teníamos que correr el riesgo. ¿Sí? ¿Cuál era el riesgo que corríamos? De que por el susto, por ejemplo, no tuviéramos una erección. ¿Sí? Cosa muy común. Los varones que se inician sexualmente en este momento no corren ese riesgo. En general. No corren ese riesgo porque toman Viagra. ¿Sí? El problema es que alguien que atraviesa semejante acontecimiento, que para todos los varones en general no es un acontecimiento fácil, la primera vez, acudir esa primera vez con el amuleto del Viagra es un factor de encadenamiento para el futuro muy fuerte, porque ¿cómo vas una segunda, una tercera, una cuarta vez sin esa medicación? ¿Sí? Claro, en nuestra época existía la adrenalina. Vivimos en una época del mundo, de la vida, en que el riesgo, digamos, se lo trata de evitar. ¿Sí? Y se está medicando una situación que no tiene nada de anómala. Digamos, que alguien no pueda, simplemente que no puede. ¿Sí? No podrá en ese momento, podrá en otro momento. Hoy se evitan los riesgos acudiendo a la medicación. Y este proceso de medicalización se está extendiendo cada vez más. Eso es indudable. El medicamento que más se vende en Argentina y en el mundo, ¿sabes cuál es? Rivotril. ¿Sí? El Rivotril sirve para dormir, ¿sí? Sirve para estar tranquilos, sirve para tener una vida casi como digamos, terapia intensiva, hay bajita, cosa que no pase nada. Con tal que no me pase nada, digo, y la gente, los seres humanos, hay noches que no podemos dormir. ¿Sí? No estoy diciendo que haya personas que necesiten una medicación para dormir. Quiero decir que se está extendiendo para lo que antes era un evento normal de la vida cotidiana. No dormir, estar angustiado, estar nervioso porque mañana tengo que enfrentar algo que me cuesta. ¿Sí? Todas esas cosas que formaban parte de la vida cotidiana, hoy eso se salva con medicación. Es decir, hay un nivel social de tolerancia a la incertidumbre muchísimo más bajo. ¿Sí? Ahora imagínense si esto nos pasa a los que nos denominamos normales, imagínense las cosas que le están pasando a las personas que son nombradas como discapacitadas.
la tecnología médica y farmacológica que hay hoy para la población con discapacidad es infinitamente más grande que la que había hace 10 años. ¿Sí? Hoy los niños que antes no superaban la instancia del nacimiento, de un montón de cosas, hoy sobreviven, ¿sí? Por la tecnología médica. Pero sobreviven pagando el precio de ser medicalizados durante el resto de su vida. Estas son las contradicciones. Yo voy a decir un montón de cosas, pero no estoy diciendo que está bien o está mal. Solamente las pongo para que las charlemos, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría plantear es que, primero, que la discapacidad no es algo que nace de la naturaleza, sino que es una construcción social. Cada sociedad va a definir quiénes son sus discapacitados. ¿Sí? Esto tiene, mira, en el orden filosófico esto tiene un origen. Se van a tener que aguantar 3 minutos de breve filosofía práctica, pero se debe ser fácil. Nosotros los occidentales, ¿sí? Pensamos como nos enseñó a pensar Platón. ¿Sí? Platón decía que había un mundo, que el ser de las cosas, ¿sí? Estaba en el mundo de las ideas, que cada cosa en el mundo tenía un ser que le correspondía, y que ese ser era inmutable, verdadero, que estaba la verdad, ¿sí? Y después, la correspondencia de ese ser estaba en el mundo de las cosas. Mi ser humano en el mundo de las ideas, y un ser perfecto que se corresponde con esto. ¿Qué es esto? Perfecto, ¿sí? Que hace lo que puede. ¿Está? El ser de la silla, hay una silla ideal que representa a ese ser. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estuvimos luchando para poder ser ese ser ideal. ¿Qué quiere decir esto en la vida cotidiana? Ser buen padre, ser buen hijo, ser el mejor alumno, ser el mejor novio, ser el mejor trabajador, ¿sí? Claro, la condición para llegar a ese ser es que solamente hay un ser perfecto con la condición de que las cosas del mundo lleguen a ese ser. Es la idea del Dios cristiano, ¿sí? Es decir, es un Dios que está por fuera de nosotros y que es la perfección. Nosotros podemos ir a misa, podemos ser buenos, todo, pero nunca vamos a llegar a ser como Dios. El que quiso ser como Dios, ¿qué pasó? Se comió la manzana del árbol del conocimiento porque quería tener el conocimiento de Dios y lo echaron. Pero esto es el platonismo, ¿sí? Es decir, nos empuja a hacer la idea, la perfección, pero nunca vamos a llegar, ¿sí? Entonces, esta sociedad pone un modelo de cómo debe ser un ser humano. Todo lo que diverja de ese modelo va a ser catalogado de diferente manera. ¿Sí? Bueno, hay otra manera de pensar también. ¿Sí? Y esa otra manera, hay un filósofo que yo lo adoro, que se llama Spinoza. ¿Sí? Y Spinoza era judío, ¿sí? Cuando escribió el libro del que les voy a comentar ahora, la sinagoga lo echó, ¿sí? Entonces se hizo católico porque pensó que en el cristianismo lo iban a recibir. Claro, cuando le mostró el libro a los obispos, el obispo le mandó la Inquisición. O sea que no podía. ¿Y cuál era la idea de Spinoza? Spinoza decía una idea muy sencilla y tremendamente perturbadora. Por el diputado recién hace unos años. Exactamente. ¿Qué decía Spinoza? Decía, todo el tiempo y todo el espacio lo ocupa Dios. Lo único que existe es Dios. ¿Saben qué quiere decir? Esto es tremendo para las religiones. Porque si todo el tiempo y todo el espacio lo ocupa Dios, imagínense que este salón es todo el tiempo y todo el espacio. ¿Sí? Es el tiempo infinito y el espacio infinito. Quiere decir que si Dios ocupa todo el espacio, Dios está ocupando el espacio donde ustedes están ocupando. Con lo cual quiere decir que ustedes son Dios. Y yo también.
si somos Dios, no tenemos ninguna necesidad de instituciones que medien entre nosotros y Dios. ¿Sí? Claro, por razón se habían enojado los muchachos de la sinagoga y la Inquisición. ¿Sí? Espinosa decía, bueno, un árbol es una manifestación de Dios, una casa es una manifestación de Dios, el mal es la manifestación de Dios, el bien es la manifestación de Dios. ¿Sí? Esto es lo que se llama el panteísmo, la idea de que Dios se manifiesta a través de todos nosotros porque habita todo el tiempo y todo el espacio. ¿Qué quiere decir esto en términos de la vida práctica? Quiere decir que con esta filosofía no hay lugar a donde llegar. ¿Saben por qué? Porque ya llegamos. ¿Sí? Ya somos perfectos. ¿Sí? Entonces, el que nace sin poder caminar, no le falta nada. No camina, hace otras cosas. ¿Sí? Es decir, de ahí surge también la idea, porque en general, la medicina, toda la psicología del siglo XIX y del siglo XX, la psiquiatría se pregunta qué le falta a este sujeto para ser normal. ¿Sí? En cambio, lo que nosotros nos estamos preguntando no es qué le falta, sino qué puede. ¿Qué puede hacer? No puede caminar. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Sí? No puedes comprender como comprenden otros. ¿Qué puedes hacer? Con lo que tenés. Porque esa es la historia. Pero esta es una pregunta que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros se nos exige además hacer cosas que no estamos en condiciones de hacer. Si ustedes revisan la vida de cada uno de ustedes, deben tener una larga lista de exigencias, de cosas que no pueden hacer. Porque no pueden, porque no quieren, porque no tienen ganas. ¿Sí? Bueno, el sistema social en el que vivimos nos empuja a hacer cosas que tengan que ver con ideales, pero que son ideales que no están en la naturaleza, son ideales que construyen las personas, que construyen las sociedades. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que la gente no se enferme? No, la gente se enferma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente no tenga que curarse? ¿Sí? ¿Que aliviar el sufrimiento? Sí. Ahora, eso es muy distinto a ponerme en un lugar, ¿sí?, social, a ponerme un nombre, y además es una trampa, es un nombre del cual nunca más voy a salir. ¿Sí? Porque ustedes saben que una persona que entra a la cárcel, por más que salga de la cárcel, va a seguir siendo por siempre hasta el fin de sus días un preso. O un preso o un expreso. ¿Sí? Con lo cual, todas las consecuencias que eso va a tener para su vida posterior. ¿Sí? Por supuesto, se va a hacer mucho más difícil conseguir trabajo a un expreso que a alguien que no estuvo preso. Y además, fíjense, o pensemos, cuántas cosas nosotros desde el campo de la salud hacemos para que esos etiquetamientos después queden de por vida. Y además, esto no era cuestión de culpabilizarse, como nosotros también somos parte del engranaje de esa maquinaria, lo hacemos casi sin darnos cuenta. Hoy contábamos algo en una reunión esta mañana, para mí fue muy hermoso escuchar eso, porque además me reconocí que justamente me pasaba eso. Estábamos hablando de estos temas y alguien decía, bueno, pero cuando vos conocés a la persona con discapacidad, ¿sí?, porque siempre era la idea de que se necesitaba un diagnóstico. Los profesionales necesitan un diagnóstico para saber, bueno, este es un psicótico, este es un débil mental, este tiene un síndrome de Down, ¿sí? Como que los profesionales necesitamos un diagnóstico primero para comprender a la persona. Pero alguien decía, vos sabés que lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, te vas olvidando del diagnóstico y esa persona se transforma y pasa a ser un ser humano. Es decir, cuando nosotros suspendemos nuestra intención de etiquetar al otro, el otro se empieza a convertir en un ser humano.
¿Sí? Bueno, esto lo que trabajamos mucho en instituciones nos pasa permanentemente. Yo tengo personas en algunas instituciones que hace muchos años que lo conozco, y si alguien me pregunta qué diagnóstico tiene, la verdad que no lo sé. Pero no lo sé porque ya no me interesa. Porque hemos podido establecer en el contacto, en el cuerpo a cuerpo, una relación humana en donde la patología no es lo más relevante. ¿Sí? Seguramente ustedes deben pasar en unas instituciones. Ustedes no están pensando todo el tiempo si este tiene un síndrome, tiene que es Juancito, es Carlito, que anda mejor, anda peor. ¿Sí? Pero las personas, cuando le sacamos la etiqueta, se vuelven seres humanos. Esto es una barbaridad lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué es una barbaridad? Porque para nosotros primero es una patología. ¿Sí? Y después de atrás viene el ser humano. Y en general las personas primero son seres humanos que le pasan cosas, después le pasan cosas, pero primero son seres humanos. El tema también es que esto que estoy diciendo tiene consecuencias jurídicas. ¿Sí? Y tiene consecuencias jurídicas muy graves. ¿Por qué? Porque a las personas con discapacidad, hasta hace poco en el plano legal, le estaban vedados la mayoría de los derechos humanos que gozamos todos. ¿Sí? Por ejemplo, a los locos se los declara insanos, es decir, no pueden ejercer el derecho constitucional de tener bienes propios, de administrarlos, un montón de cosas, de tener decisiones propias. Pero un loco no puede decidir sobre sus bienes. Alguien me decía, esto más allá de lo que piensen políticamente, pero me decía, aledaño a esto, un chico de 16 años no tiene la capacidad mental para decidir por quién votar. Yo digo, vos conoces muchas personas de más de 50 que sí. Sí, tenés. ¿Sí? ¿Por qué un loco no puede decidir sobre sus bienes? ¿Por qué una persona con discapacidad no puede decidir sobre su sexualidad? ¿Quieren que leamos eso? ¿Por qué no? ¿Cuál es el inconveniente? Digo, uno podría decir, no quiero que tenga hijos. Bueno, ¿y si le preguntamos a la persona? En el caso de que la persona pueda expresarse o pueda decir de su voluntad. ¿Sí? Porque uno podría decir, no tiene la capacidad para evaluar semejante acto. ¿Y los normales? Lo mismo que el voto. ¿Tienen la capacidad para evaluar semejante acto? ¿Me podrán dar alguna cuestión de profilaxis y todo eso? Hay protección para todo. Si la persona no quiere quedar embarazada, no quiere tener un hijo, podríamos, como sector salud, brindar esas protecciones. Si no se quiere infectar, también tenemos herramientas para... Ahora, lo que le tenemos prohibido es que ejerzan la sexualidad. ¿Qué tiene que ver? Un orden moral. Está bien, en orden moral, pero ese orden moral también se aplica para la persona que no tiene discapacidad. Pero quiero decir esto, hay una asociación entre la prohibición de la sexualidad y la discapacidad. ¿Sí? Y eso es una interdicción entre una cuestión de derecho, ¿sí? De derecho humano básico y las características de esta persona. Es decir, esta persona, por tener determinadas características físicas o emocionales o neurológicas, tiene vedado este derecho. Hasta ahora yo no he escuchado ninguna argumentación que fundamente seriamente esto. ¿Sí? Se dice,
Bueno, a ver, las chicas, cada vez hay el problema del embarazo adolescente. ¿Sí? Yo decía, mi abuela tuvo su primer hijo hace 70 años cuando tuvo 12 años. La mayoría de los abuelos y bisabuelos de ustedes tuvieron hijos en lo que hoy sería la pubertad. ¿Sí? Y no era un problema. ¿Cuándo se constituye como un problema? Cuando la sociedad dice, está mal, ¿sí?, que un adolescente quede embarazada. Y cuando la sociedad constituye ese problema, a ese evento, a ese acontecimiento, como un problema de salud. ¿Cuál es el problema de salud que tiene el embarazo adolescente? No es un problema de salud. Es un problema de ordenamiento social. ¿Sí? Hay ciertas clases sociales que le tienen reservado para sus adolescentes una trayectoria. ¿Sí? El estudio, la capacitación, etcétera, etcétera, para que haga determinada cosa. ¿Sí? Cuando un adolescente se sale de ese rango en esas clases sociales, es etiquetado como problema de salud. ¿Sí? Yo he trabajado con muchas adolescentes de otras clases sociales más desfavorecidas, y lo que ellas manifestaban era que un hijo era algo muy esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda su familia habían sido, desde varias generaciones, madres entre los 14 y los 16 años. Y era una pauta cultural aceptable. Porque además, era el único que podía tener. Pero no había tenido derecho a acceder a la educación, ni a la salud, ni a un trabajo digno, pero podían acceder a tener un hijo. ¿Sí? Eso, ya sé que están pensando. No soy psicólogo y les quiero pensar en eso. Claro, pero después, ¿quién nos mantiene? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con eso con el derecho a decidir? ¿Vamos a ser nosotros los que le digamos a determinados sectores que ustedes lo pueden tener? ¿Quiénes son? O ahora no pueden mantenerlos porque son vagos. Algunos sí, pero no todos. En todo caso serán tan vagos como cualquier clase media, o menos vagos incluso que la clase alta. La clase alta son vagos. No he conocido ninguna clase alta que trabaje. ¿Sí? Pero digo esto, nosotros nos convertimos en el faro moral de Occidente, entonces decimos quién puede tener y quién no puede tener hijos. Hasta eso. Es tremendo. ¿Sí? Nos falta decir, bueno, a ver, esta niña para acá, lo mandamos a la cámara de gas y ustedes siguen viviendo. ¿Sí? Sí. No tiene. Bueno, sigo hablando del tema de discapacidad, aunque me vaya, pero bueno, voy trayendo algunos ejemplos que pueden servir para pensar. Por suerte, existe desde el año 2006 la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el punto fundamental y revolucionario de esta convención? ¿Sí? Además, les cuento un poquito de historia de esta convención. Si bien nace de Naciones Unidas, la construcción de esta convención fue producida por las organizaciones de las personas con discapacidad. ¿Sí? Ellos tenían un lema, que fue lo que pusieron en la agenda, que decía nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Sí? Es decir, no legislan nada sobre nosotros sin nuestra participación. Es más, la comisión que trabajó en esto no había ningún médico, ¿sí? Ni ningún psicólogo, sería mucho peor. ¿Sí? ¿Y cuál es el principal articulador de la ley? El principal, que es una ley, es una convención internacional, como la de derechos humanos, pero que desde el año 2006 se viene incluyendo en todas las constituciones nacionales de los países miembros de Naciones Unidas, de los que suscriben. Es decir, que hoy la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es ley constitucional en Argentina. ¿Sí?
que también está articulada con la ley de protección de niñas y niños y adolescentes y la ley de salud mental. ¿Sí? Es decir, es una extensión del acceso a los derechos humanos a estos tres campos: a la niñez, a la locura y a la discapacidad. ¿Y cuál es el principal eje de esta ley? El principal eje es que proclama la autonomía de las personas con discapacidad. Es decir, reclama y establece que las personas con discapacidad tienen total autonomía para ejercer sus derechos. Y en todo caso, si necesitan algo para ejercer sus derechos, debe ser el Estado, en sus distintos niveles, el que aporte los apoyos necesarios para que esos derechos sean llevados a cabo. Esto no tiene nada que ver con el tutelaje. Antes un juez decidía qué se hacía con la persona con discapacidad, decidía qué hacía con un niño y decidía qué hacía con un loco. Ahora ya no lo puede decidir más. De hecho, la persona con discapacidad puede decidir son las cuestiones de derechos humanos básicos, que son las principales. ¿Sí? Ahora bien, esto está incorporado como letra en la ley. El gran desafío es trabajar, cómo vamos a trabajar la convención en cada uno de nuestros lugares para que esta ley se cumpla, sea realidad. ¿Sí? Y la pregunta es si estamos dispuestos. ¿Cuántas cosas tenemos que vencer en nosotros mismos para pensar que una persona es autónoma de poder acceder a sus derechos humanos? Yo creo que el principal desafío está en cada uno de nosotros como individuos, en cada uno de nosotros como colectivos, como instituciones. ¿Sí? Hoy ya no podemos hacer lo que decidimos por el otro. ¿Sí? Por lo menos dice la ley. Si bien todavía hay prácticas y siguen estando, digamos, por un tiempo largo estas prácticas van a seguir sucediendo, porque ¿qué pasa? Se establece una ley, pero los estados nacionales no tienen los dispositivos totalmente terminados como para que la aplicación sea efectiva. ¿Sí? En este momento es un momento de pasaje. En el tema de niñez estamos entre la autonomía del niño, el poder de decisión y el tutelaje de los jueces. ¿Sí? Porque varios jueces siguen pensando que son los dueños de la vida y de la muerte de los chicos. ¿Sí? En el tema de la discapacidad, yo le llamo discapacidad porque me parece la manera más... si bien tengo muchos cuestionamientos, muchos le llaman capacidades diferentes. Entonces yo pienso, digo, ¿qué pueden volar? Porque eso sería una capacidad diferente, poder volar. ¿Sí? Porque todos tenemos capacidades diferentes. ¿Sí? Pero también tratemos de rescatar las diferencias. Una cosa es que somos diferentes, todos somos diferentes. Lo que nos iguala es que todos tenemos igual derecho, tenemos igual derecho a acceder a las cosas. ¿Sí? En eso somos iguales. Los demás somos diferentes, cada uno es diferente. Pero todos tenemos el mismo derecho. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno dice capacidad diferente como, ¿vieron? Es políticamente más correcto decir capacidades diferentes. ¿Sí? O es de otra etnia. Es de otra etnia. Es indio, es morocho, sí. Eso, si uno sabe que todos tenemos el mismo derecho de ser, tenemos que hablar con los feminismos. Hay dos otras cuestiones. Sí. Una es la discusión sobre... Pueden interrumpir, Uno sobre el término de capacidad, que tiene una instancia también utilitarista. Sí. Y lo otro, que también se utiliza mucho, en esto que es cuestionable, es la inclusión. Bueno. Que puede ser correcto, pero incluir a dónde. ¿Cuál es el espacio donde uno va a incluir? Exacto. Es el espacio donde se decreta una norma, una normalidad, donde la persona viene, que es lo que hablamos hoy, el tema de sacar las escuelas especiales para sacar el equipo de educación, para plantearlo dentro de las escuelas, entre comillas, normales. Sí, bueno, bien, muy buen pie. Gracias. Ya lo ensayamos también. Una pequeña nota con respecto al argumento de la sexualidad que yo les decía anteriormente. ¿No escucharon estas cosas que aparecen en la tele o que aparecen en otros
programa o lo que se escucha, que los chicos Down son amorosos y son buenísimos. Son portadores de cara, digo yo. Y que son como ángeles, que son unos angelitos. Bueno, si alguien es un angelito, quiere decir que no tiene sexo. ¿Sí? Y es tremendo que un ser humano no tenga sexo. ¿Sí? Y es tremendo que la esencia de un ser humano sea ser bueno nada más. ¿Sí? Eso no son chicos con síndrome, son chicos que tienen sexualidad, que son guachos, ¿sí? Que se portan mal, que son libres, que se hacen lo que se les canta las pelotas. ¿Sí? Son niños, no son angelitos. ¡Ay, es tan cariñoso! Y viste que estos chicos tienen ese cariño, ¿viste? Que, ¡ay! Son puro amor. Puro amor, pero no te agarraron sola en tu pieza porque te cosen. ¿Sí? ¿Por qué? Como cualquier ser humano. Son seres humanos, no son angelitos. ¿Sí? Con respecto al término de integración y a inclusión, claro, es, a ver, che, ustedes que son discapacitados, vengan, yo te integro, pero te integro en mi mundo, vení acá, Yo no quiero ir a tu mundo, yo en tu mundo no. Vos tenés que integrarte acá porque acá está la normalidad. ¿Sí? Vos estás medio fallado. Entonces veniste para acá, yo te integro, te contengo, te incluyo. ¿Sí? Este es el problema que tienen las palabras a veces. ¿Sí? No quiero decir, a ver, es mejor incluirlo que como hacían los espartanos que nos tiraban del monte Taigeto porque no se veían. Sí, estamos lejos de eso. Pero no nos conformamos la curva de que porque somos inclusivos somos buena gente. No. La inclusión es la inclusión en mi mundo. Entonces yo te digo, bueno, a ver, si en vez de incluirte en mi mundo, ¿por qué no hacemos un mundo donde todos podamos andar más o menos parejo? ¿Sí? Que yo pueda entrar a este salón sin ningún problema, ¿sí? Que alguien me pueda escuchar, como escuchan casi todos, que alguien pueda ver o pueda percibir como, ¿sí? ¿Por qué no hacemos un mundo que sea para todos? Porque eso es más difícil. ¿Sí? Porque además, siempre lo mejor es que ustedes se parezcan a mí. ¿Sí? Y no yo me parezco a ustedes, porque yo soy psicólogo. Ustedes todavía no, ustedes están estudiando, no somos profesionales. Están estudiando para llegar a serlo. ¿Sí? Pero esa es la pretensión perversa de este mundo, que los demás se tienen que adaptar a nuestros modelos. Sí se puede hacer un mundo para todos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si conocen la Cumbre en Córdoba. Es un pueblito que está pasando la falda. La Cumbre ganó el Premio de Naciones Unidas de la Accesibilidad. Y en la Cumbre no hay rampas. ¿Sí? Porque hicieron una ciudad que tiene accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir accesibilidad universal? Que no hay cordones. ¿Sí? La esquina, desde 30 metros hasta que da la vuelta los otros 30 metros, el cordón es plano, digamos. Entonces suben todos. Sube una silla de ruedas, sube un viejito, sube un obeso, sube un ciego, sube una mamá con un carrito, con un bebé. ¿Sí? Todavía, otra cosa maravillosa. ¿Vieron que hay baños para hombres, baños para mujeres y baños para discapacitados? Los discapacitados no tienen sexo. Pueden ir todo el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si pones un baño para discapacitados, para los dos sexos, buenísimo. ¿Sí? Ahora poner uno también para los llamados normales, sin figurita. Entonces estaríamos más o menos en mejores condiciones, ¿o no? Sería un poco más democrático. Los discapacitados sí tienen que mirar los dos juntos. Ahora nosotros no. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Fíjense, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, estas señales están presentes todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? En mi provincia, los hospitales son muy accesibles para la gente con discapacidad. ¿Sí? No hay rampa, ni siquiera. Le decía la rampa de oveja, pero no hay rampa, no hay pasamano. Las escuelas, ninguna escuela de la provincia, salvo las que son nuevas ahora, que deben ser 4 o 5, tienen baños para personas, baños adaptados. ¿Sí? Las aulas tampoco están adaptadas. Es decir,
está hecha para niños normales. ¿Sí? Y esas son las escuelas que se llaman escuelas integradoras. Bueno, hoy hablamos con vos de que en Santa Fe hay todo un movimiento por eliminar las escuelas especiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paradigma es el paradigma de la inclusión. Claro, incluirte en el mundo. Ahora, las escuelas no están preparadas. ¿Sí? Los maestros no saben qué hacer con los pibes con discapacidad. No saben qué hacer. Tampoco hay equipos integradores. ¿Sí? Y quieren sacar las escuelas especiales, que son el único lugar de contención que tienen los chicos con discapacidad. ¿Que estoy en contra de la integración? No, no estoy en contra de la integración. Digo, hagamos una verdadera integración. Hagamos una escuela para todos. ¿Sí? Lo mismo pasó te hablo con el tema de la locura, lo mismo pasó con el tema de la desmanicomialización. En un momento dijeron, bueno, vamos a cerrar todos los manicomios. Qué buena idea, porque los manicomios, la verdad, es una concentración. ¿Sí? Perfecto. ¿A dónde los vamos a mandar? Ah, a la calle, cerré. No tenemos, no sabemos. Pero el manicomio hay que cerrarlo. ¿Por qué? El nazismo, sí. La gente se moría. Y la gente se muere en la calle. Los locos, un tipo que está 30 años en un manicomio, si vos lo estás en la calle, esa persona vive poquitos días, porque se muere. Porque no sabe dónde encontrar comida, dónde encontrar refugio contra el frío, es víctima de delitos. ¿Sí? Entonces, se los abandona. Eso no es integración. ¿Se entiende? Ni inclusión. Lo voy a incluir en el ámbito social, para que se lo devoren las fieras. ¿Sí? Bueno, no sé, me perdí un poco. Pero a mí me parece que, yo digo siempre, deberíamos conducirnos éticamente con los demás. Cualquier característica que sea que tengan los demás, de la misma forma con que deseamos